porque una vez más nos han mostrado nuestra condición y ahora te rogamos que nos ayudes también en este tema que es infinito, incomprensible para la mente humana, pero pues queremos estudiarlo, Señor, para dejar claramente lo que creemos como iglesia bíblica solo por gracia y que podamos detectar cualquier error, cualquier herejía de esta doctrina y podamos enseñar con misericordia, con mansedumbre, con amor a aquellas personas que se contrapongan a esta doctrina. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, el que nos ilumine, el que nos instruya, y que solo sea tu palabra para que en todo nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y exaltado. Te lo rogamos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la doctrina de la persona de Jesucristo. Y vamos a ver 3 temas que espero abarcar 2 la siguiente semana. Así es que oren para que suceda un milagro. Porque les digo que me cuesta y me lo retroalimentó Roger. Oye, hermano, como que tu tema está muy extenso. Así soy, ¿no? ¿Para qué me juntan? Dirían por ahí. Pero voy a tratar de condensarlo, pero sin llegar a omitir cosas esenciales para la siguiente semana, que vamos a ver la vida y ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y algo fundamental, extraordinario y que escapa de nuestra mente también es la muerte, resurrección y su reinado. Entonces, híjole, no les garantizo que lo pueda condensar, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo, así es que ustedes oren. El día de hoy vamos a ver este tema, que es uno de esos 3 temas, que es la encarnación y las 2 naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, para empezar, hermanos, me gustaría que participaran. ¿Sí está por ahí el micrófono? Ok, excelente, gracias, hermano. ¿Cuál es la importancia de creer personalmente en la encarnación y en las 2 naturalezas de nuestro Señor Jesucristo, quien es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre? ¿Quién puede decir, hermanos, cuál es la importancia de esto? Sí, adelante, Lidia. Se le debe haber acabado la pila. ¿Hay otro, Jaciel, porfa? ¿Tampoco? Ahí está, ahí está. Gracias. Yo pienso que es importante que si entendemos estas 2 naturalezas de esa unión que le llaman hipostática, nos ayuda a comprender adecuadamente ese misterio de la salvación por medio de Cristo, porque si Cristo no fuera Dios, no sería capaz de salvarnos. Y si Cristo no se hubiera encarnado, no hubiera venido a cumplir la ley por nosotros y a mostrarnos cómo vivir, y como dice, creo que Hebreos, que para compadecerse también de nuestros dolores y nuestras luchas. Excelente, Lidia. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Cuál creen que sea la importancia de esta doctrina de la encarnación? De esas 2 naturalezas que están en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién más? Allá, hermano Lupe. Pues la importancia es que pues nuestro Señor Jesucristo reencarnó, y aparte pues de que está vivo. Ok, encarnó, muy bien. ¿Alguien más, hermanos?
No, no se preocupen, ahorita vamos a ver todo el tema. Así es que no os preocupéis. Dice algo muy sencillo, hermanos, aunque yo traía más, pero fue algo que tuve que recortar para no irnos hasta las 5 de la tarde. Algo que recorté fue ciertas razones. Si nos da el tiempo, se las expongo, pero creo que durante el trayecto del estudio van a ser expuestas esas razones. Pero creo que la más, bueno, no más importante, pero la pregunta era, ¿cuál es la importancia de creer personalmente? Personalmente. Y fíjense lo que dice segunda de Juan. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente para que veamos la importancia de esta doctrina. Dice la palabra del Señor, versículo 7. Les digo esto, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Esos engañadores, niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Sí, esos engañadores. Tales personas, dice, son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía, escuchen con atención esto, todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. ¿Vieron la importancia? El que no cree que Jesucristo se encarnó y que en esa encarnación permanecieron esas dos naturalezas, humana y divina, ¿qué dice la Escritura? Eres un anticristo si no crees eso. Eres un engañador y no tienes una relación con Dios. Por lo tanto, si tú no crees en esta doctrina, vas camino al infierno. Si niegas esta doctrina y dices, no, yo no creo en esas cosas, se me hace un disparate. Bueno, de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a yo. De acuerdo a la Escritura, si tú niegas esa doctrina, eres un engañador, eres un anticristo y por lo tanto eso demuestra que no tienes ninguna relación con Dios. Por lo tanto, vas camino al infierno. Esa es la importancia de esta doctrina. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Entonces, empecemos con parte de la doctrina. ¿Qué nos dice? Ahí ya se movió un poquito. Los versículos que están allí, váyanlos buscando para que cuando termine de dar la explicación, el que lo tenga, pues lo dice, ¿vale? Y si no lo tienen, pues yo lo digo. Entonces, fíjense, hermanos, cómo empieza esta parte de la declaración de fe. En la plenitud del tiempo, Dios el Padre envió a su Hijo eterno, la segunda persona de la Trinidad, a venir a este mundo como Jesús el Cristo. ¿Sí, hermanos? Entonces, en esta parte de la declaración, empieza estableciendo que eso de que Jesucristo viniera y se encarnara no es un acto fortuito o una mera coincidencia que el Padre enviara al Hijo. No, ¿qué nos dice? En la plenitud del tiempo, es decir, en el momento preciso determinado por Dios el Padre. Por lo tanto, allí, hermanos, vemos la soberanía de Dios, ya que fue en el tiempo de
Dios, no en el tiempo del hombre. No fue un invento humano o una estrategia humano divina, no, sino una determinante decisión ¿de quién? De Dios el Padre. ¿Y qué fue lo que hizo el Padre cuando se cumplió el tiempo? ¿Qué nos dice que hizo? Envió a su Hijo eterno. Por lo tanto, hermanos, vemos que Dios el Hijo está sometido al Padre. Es decir, el Hijo no dijo, bueno, mi Padre dijo esto, pero yo voy a hacer esto otro por mi propia cuenta. No, no sucedió así, sino que el Padre lo determinó y el Hijo, por amor, obedeció en total sumisión y con una correcta actitud. Ahora, hermanos, recordemos, a ver si se acuerdan un poquito de eso que vimos en enseñanzas pasadas. Eso no quiere decir que el Padre sea más que el Hijo. ¿Estamos de acuerdo? No, eso no quiere decir, sino que dentro de esa unidad hay distinciones en la manera en que las personas divinas se relacionan una con la otra, aunque no hay diferencia en esencia o en atributos. No es así, ¿verdad? Como lo hemos visto, es que se menciona allí el Hijo ¿qué? Eterno, el Hijo eterno, quedando claro que no hay ninguna desigualdad entre el Padre y el Hijo, no hay ninguna, solo distinguiendo su diferente rol dentro de la deidad. No sé si se acuerdan de esta parte en la declaración de fe, donde decimos que el Padre es el que origina y el Hijo es el que realiza o lleva a cabo y el Espíritu Santo es el que completa. ¿Sí? Entonces, recordemos que es el Hijo eterno el que fue enviado, porque el Hijo eterno, dice ahí, es la segunda persona de la Trinidad, dejando claro que Él es Dios. ¿Sí, hermanos? Él es Dios. Por eso es importante esta parte, que Él es eterno y Él es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, el que se encarnó no fue que les gusta otro ser humano, no, fue la segunda persona de la Trinidad, fue Dios mismo el que se encarnó. ¿Sí, hermanos? Y entonces, eso es muy importante, derivado a que todas las profecías que de él hablaban, decían que Jesús tenía que venir a este mundo. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Porque tenía que redimir a los hombres de este mundo. No, Jesucristo no pudo haber nacido en Júpiter. ¿Sí? De acuerdo a la Escritura, no. Aunque Dios tiene el poder para haberlo hecho vivir allá. ¿Sí estamos de acuerdo? Dios tiene el poder, pero de acuerdo a la Escritura, tenía que haber venido a este mundo, ¿verdad? Además tenía que venir porque aquí fue donde Dios prometió que enviaría al Mesías, el Cristo. ¿Y dónde está esa promesa, hermanos? En Génesis, exacto, en Génesis capítulo 3, exacto. Ahí está la promesa de Dios, que enviaría a ese Mesías, ¿verdad? Entonces tenía que venir a este mundo, lo cual es demasiado importante, porque, hermanos, con esto estamos desechando cualquier pretensión de que el Mesías no ha venido, como algunos creen. Desechamos totalmente eso. Nuestro Mesías ya vino, ya murió en la cruz,
Nosotros no somos de aquellos que aún están esperando al Mesías en su primera venida. No, nosotros estamos esperando la segunda, no la primera. Y hay algunos que están esperando la primera, pero nosotros no creemos en eso, sino que en esta parte de la declaración de fe estamos afirmando que creemos que el Mesías que se había prometido desde el Génesis tuvo su cumplimiento en Jesús. ¿Sí, hermanos? ¿Y se acuerdan qué significa Jesús? Salvador, Jehová es salvación, así es, Jehová el Salvador. Entonces, siendo fiel a su nombre y propósito, Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y por esto es muy importante eso, hermanos. ¿Quién tiene Gálatas 4:4? Para confirmar todo esto que estamos diciendo. Allá mi esposa. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está, ¿verdad? En la plenitud del tiempo, cuando se cumplió, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, ¿verdad? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Juan 1, del 1 al 2. ¿Quién lo tiene? Luigi. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Ese es Juan? ¿Sí es el Evangelio de Juan? ¿No es primera de Juan? Sí, es primera de Juan esa. Juan 1, 1 y 2. ¿Sí, Norma? ¿Ya? Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Excelente. Entonces, a través de ese pasaje, ¿de quién nos está hablando ahí? De Jesús, ¿sí? ¿Y quién es Jesús ahí? Dios, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros llegamos a la conclusión de que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y Mateo 1:21, ¿qué nos dice? Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Ok, excelente. Y entonces, ahí se me pasó, creo que todavía no andaba bien despierto. En el versículo 16 nos dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Sí, hermanos? Entonces, a través de esos pasajes y muchos más que después se los mando, ahí en el documento, confirmamos esta parte de la declaración de fe. ¿Alguna duda ahí, hermanos? Ok, siguiente parte de la declaración de fe. Dice, Él fue concebido, Jesucristo, está hablando de Jesucristo. Él fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María, tomando para sí mismo una naturaleza enteramente humana con todos sus atributos y debilidades, y hacemos esta salvedad, aunque sin pecado. En esta unión, dos naturalezas completas, perfectas y distintas fueron inseparablemente unidas en la persona del Hijo Divino, sin confusión, mezcla o cambio. Y aquí pongan mucha atención, hermanos, porque si no les van a volar los fusibles, ¿sí? Porque esto para la mente humana, y a mí no me dio mi cerebro para comprenderlo en su totalidad, pero voy a tratar de explicar un poquito. Entonces empieza nuestra declaración diciendo que nuestro Señor Jesucristo fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Este punto, hermanos, es asombroso, pero también está lleno de misterio, porque fue un acto
sobrenatural y nunca antes visto. ¿Sí? No fue, como dice un comentarista, no fue una clase de cohabitación entre seres humanos y divinos que se ve con frecuencia en la mitología pagana. No, no es así. La entrada de nuestro amado Señor Jesucristo a este mundo fue de una manera extraordinaria y absolutamente única, tal como la misma persona de nuestro Redentor es. Que nuestra mente no la alcance a vislumbrar, bueno, ya ese es otro boleto, ¿verdad, hermanos? Pero está escrito en la palabra de Dios. Y sigue diciendo nuestra declaración: y nació de la Virgen María. Ahora, hermanos, esto es demasiado importante, al menos por tres cosas. La primera es que muestra que la salvación debe venir en última instancia de parte del Señor. Como Dios había prometido que la simiente de la mujer, en Génesis 3:15, destruiría al final a la serpiente, hizo que esto sucediera mediante su poder, no mediante un esfuerzo humano. El nacimiento virginal de Cristo es un recordatorio, hermanos, de que la salvación nunca, y eso que les quede muy clarito, hermanos, nunca llega mediante el esfuerzo humano. Nunca llega la salvación de esa manera. Nunca. Sino que es obra de Dios mismo. Nuestra salvación solo se produce a través de la obra sobrenatural de Dios. Y eso se hizo evidente al principio de la vida de Jesús, cuando Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos, como dice Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. La segunda razón, hermanos, por la que es muy importante este nacimiento virginal, es que ese nacimiento virginal hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Este fue el medio que Dios usó para enviar a su Hijo. ¿Sí, hermanos? Ahora, si pensamos por un momento en otras posibles formas en las que Cristo hubiera podido venir a la tierra, hermanos, ninguna de ellas habría unido tan claramente a la humanidad y a la deidad en una persona. ¿Y por qué digo eso, hermanos? Bueno, para Dios probablemente, bueno, no probablemente, para Dios hubiera sido posible crear a Jesús como un completo ser humano en el cielo y enviarlo a la tierra sin la intervención de parte de un humano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, hermanos? ¿Tenemos ejemplo o no? ¿En dónde? En Génesis. ¿Cómo creó a Adán? ¿Cómo creó a Eva? ¿Ustedes creen que no hubiera podido Dios hacer de la misma manera a Jesús? Seguramente sí, pero Él no lo quiso así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubiera sido muy difícil para nosotros poder ver que Jesús era completamente humano, como nosotros.
ni hubiera sido parte de la raza humana que descendía físicamente de Adán. Pero también por otro lado, hermanos, probablemente a Dios le hubiera sido posible hacer que Jesús viniera a este mundo por medio de dos padres humanos. ¿Sí estamos de acuerdo? También pudo haber sido posible, con naturaleza divina unida milagrosamente a su naturaleza humana en algún momento oportuno de su vida, pero hubiera sido bastante difícil para nosotros comprender cómo Jesús podía ser completamente Dios, puesto que su origen era como el nuestro en todos los sentidos. ¿Sí, hermanos? Pensar en estas otras dos posibilidades nos ayuda entonces, hermanos, a entender cómo Dios en su sabiduría infinita ordenó una combinación de influencias humanas y divinas en el nacimiento de Cristo, de manera que toda su humanidad fuera evidente para nosotros en razón del hecho de su nacimiento humano normal de una madre humana, ¿verdad? Pero también su plenitud en su deidad, haciéndose evidente en la concepción en el vientre de María mediante la obra poderosa del Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Y la tercera razón es que el nacimiento virginal, y escuchen esto con atención, hizo también posible que Jesús fuera completamente humano, pero sin la herencia del pecado. ¿Sí, hermanos? Todos los seres humanos hemos heredado la culpa y la naturaleza moral corrompida de nuestro primer padre, Adán. Y eso ya lo vimos con este, si mal no recuerdo, fue Roger, en el pecado original. Pero el hecho de que Jesús no tuviera un padre humano, y con esto aguas, que digan, entonces la culpa la tiene el hombre. No, hermanos, no, esa no es la intención. Pero el hecho de que Jesús no tuviera un padre humano significa que la línea de descendencia de Adán quedó parcialmente interrumpida. Jesús no descendía de Adán exactamente en la misma manera que los demás seres humanos que han descendido, de Adán. Y esto nos ayuda a comprender por qué la culpa legal y la corrupción moral que cargan los demás seres humanos no la encontramos en Jesucristo. Por eso es muy importante. Por lo cual, dice nuestra confesión de fe, nuestro amado Señor Jesucristo tomó para sí mismo una naturaleza que, hermanos, enteramente humana, con todos sus atributos y debilidades, aunque sin pecado. Y alguno me pudiera decir, no es cierto, Gabo. Bueno, de acuerdo a la Escritura, sí. Porque en la Escritura, al menos que ustedes sean muy nuevos en la fe, pero si mínimo han leído la Escritura una vez, todos los 66 libros, ustedes habrán encontrado que en ocasiones Jesús se cansaba. Vemos en ocasiones Jesús dormido. Vemos en ocasiones que Jesús tenía hambre, tenía sed. Jesús inclusive mostró emociones humanas, por ejemplo, como una pena intensa por la ira y el abandono de su Padre en la cruz. Vemos también a Jesús con su celo santo por la gloria de Dios, que lo llevó a echar fuera a todos los cambistas, ¿verdad? Y que volcó las mesas. Y fue una ira santa. También vemos en otra ocasión cuando Jesús se asombró de la fe del centurión. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Jesús tuvo experiencias humanas, inclusive como el nacimiento.
como el crecimiento. Jesús no se quedó como bebé, ¿verdad, hermanos? No, creció y murió, experimentó eso también. Jesús tuvo una relación humana con su Padre al honrarlo y obedecerlo. Jesús fue perfeccionado en su humanidad, puesto que aprendió la obediencia, dice la Escritura, por medio del sufrimiento. Y este hecho, hermanos, lo calificó perfectamente por experiencia para redimir a todos los que confían en Él como Salvador. En otra parte, y que es incomprensible para nuestra mente, Jesús no lo sabía todo. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje, hermanos? Si no, lo pueden leer ahí en Mateo 24 para que lo refresquen. E inclusive, algo bien impresionante, Jesús sabía cocinar. Si no, eso lo pueden leer en Juan capítulo 21. Les hizo una comida a sus discípulos cuando resucitó. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Entonces, hermanos, en ningún momento también, como dice nuestra confesión, pudieron encontrarle alguna falta a nuestro Señor Jesucristo. Tan es así que los sacerdotes, los ancianos y los escribas, ¿qué tuvieron que hacer? Mentir, exacto. Fue a través de mentiras que pudieron condenarlo a muerte. Eso lo pueden encontrar en Marcos 14. Y en una ocasión, a los judíos que se oponían a Jesús, Jesús les preguntó: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Y qué contestaron? Nada. ¿Verdad, hermanos? Por lo tanto, en esta unión de dos naturalezas completas, perfectas y distintas, fueron inseparablemente unidas en la persona del Hijo Divino, sin confusión, mezcla o cambio. Y cuando estaba leyendo, estudiando de este tema, encontré una definición que puede arrojar un poquito más de luz en esta parte que leíamos, en esta unión de dos naturalezas. Y es tomado de la definición del Concilio de Calcedonia, y cito de manera textual. En esta parte dice: dos naturalezas, humana divina, inconfundibles, inalterables, indivisibles, inseparables. La distinción de naturalezas no desaparecen en absoluto por la unión, sino que quedan preservadas las propiedades de ambas naturalezas y concurren juntas en una persona y una sustancia, no separadas ni divididas en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, el unigénito, Dios, el Verbo, el Señor Jesucristo, como lo habían declarado los profetas acerca de Él desde el principio, y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado, y como nos lo ha pasado a nosotros, el credo de los santos padres. Fin de la cita. Y hermanos, hay muchas herejías en cuanto a esto, demasiadas, ¿verdad? Y por eso es tan importante saber esta verdad, porque si no nos podemos desviar. Y en contra de la opinión de que Cristo no tenía una mente humana o alma, nosotros tenemos la declaración de que es verdaderamente hombre, con un alma racional y un cuerpo, ¿sí? Y de la misma sustancia, de la misma naturaleza que el Padre. ¿Sí, hermanos? Y semejante en todas las cosas a nosotros.
también en oposición a aquellos que dicen que en Cristo había dos personas unidas en un cuerpo. Esa es otra herejía, que dice que había dos personas unidas en el mismo cuerpo de Jesucristo. Nosotros creemos que esas naturalezas son indivisibles, inseparables y concurren juntas en una sola persona, no separadas ni divididas en dos personas. No, hermanos. En contra también de aquellos que dicen que Cristo tenía solo una naturaleza y que su naturaleza humana había quedado perdida en la unión con la naturaleza divina. Nosotros rechazamos eso, hermanos, y creemos que Jesucristo tenía sus dos naturalezas inconfundibles, inalterables, y la distinción de naturalezas no desaparecen en absoluto por la unión, sino que quedan preservadas. ¿Sí, hermanos? Entonces las naturalezas humana y divina no quedaron confundidas ni cambiadas cuando Cristo se hizo hombre, sino que la naturaleza humana permanece como auténtica naturaleza humana y la naturaleza divina permanece como auténtica naturaleza divina. Y esto indica que el Hijo eterno de Dios tomó una verdadera naturaleza humana y que tanto la divina como la humana de Cristo permanecen distintas y retienen sus propiedades, y no obstante están unidas eterna, y eso es impresionante, inseparablemente en una misma persona. ¿Sí? Eso no cambió cuando Jesucristo resucitó ni nada por el estilo, hermano. Cuando encarnó, esa naturaleza humana permanecerá hasta la eternidad en Jesucristo. ¿Sí? Y de aquí que la unión de la naturaleza humana y divina en una persona algunas veces se le llama, como nos decía la hermana Lidia, como una unión hipostática, así se conoce teológicamente, que esa frase significa la unión de la naturaleza humana y divina de Cristo en un ser. ¿Sí, hermanos? Por eso les dije que pusieran mucha atención, porque esto vuela el cerebro totalmente, ¿no? Es incomprensible para nosotros. Ahora, vamos a Lucas 1:35, hermanos. ¿Quién lo tiene? Para ver esta parte de la declaración. Dice, respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Excelente, hija. Entonces aquí vemos, ¿verdad, hermanos? Que él fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Ahí está claro. Y es el Hijo de Dios, no es cualquier persona. Ahora vamos a Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo 23. 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, y que será traducido es Dios con nosotros. Excelente, hijo. Entonces ahí vemos también, ¿verdad? Que el que se dará a luz un hijo, la virgen concebirá. Ahí está, la virgen concibiendo a ese hijo, ¿verdad? Que será Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y por último, hermanos, Hebreos capítulo 2, versículo 16 y 17. ¿Quién lo tiene? Sale, Héctor. Mateo 16 dice: porque ciertamente
no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Excelente, Héctor. Y se me olvidó poner ahí el Hebreos 4:15 que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecado. Ahí está en resumidas cuentas esta parte de la declaración de fe, hermanos. ¿Alguna duda? Allá vi la mano levantada de Lupita. Nada más no tan difícil, Lupita. Bueno, sí, ya después lo dijiste, pero entonces cuando Jesús antes de que viniera a la tierra era solamente su naturaleza divina y no tenía esa naturaleza de hombre hasta que nació a la tierra, fue que ya adquirió las dos naturalezas. Exacto. Y así se queda ya eternamente. Sí. O sea, ya aunque ya resucitó, sigue con las dos, ¿verdad? Esa era mi duda, pero ya Sí. después pero antes no, antes No. solo tenía la naturaleza divina. No, hasta que nace. Ahí es cuando es el milagro que ahorita expresábamos. Y exacto, a mí no sé si a ustedes les pasó, a mí en parte de mi tiempo como cristiano, me frustraba el decir, híjole, pero veo en la escritura que a Dios nadie le verá y nadie le verá y yo, ay, qué flojera entonces llegar al cielo y no ver a nadie, no ver al Dios, ¿verdad? A nuestro Dios. Pero cuando entendí esto y que dice la escritura que le veremos tal como Él es, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. A quien veremos es a nuestro glorioso Señor Jesucristo allá en el cielo, ¿verdad? Entonces eso a mí me confortó y me llenó de alegría que cuando partamos a la presencia de Dios, a quien adoraremos, a quien nos humillaremos, será delante de nuestro Señor Jesucristo y le miraremos tal como estuvo aquí en la tierra, con un cuerpo glorificado. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Entonces, seguimos con la siguiente parte. ¿No había otra duda? Ok, Lidia. Nada, no tan difícil. Es bueno, acerca de la concepción virginal. Ajá. Sabemos que su concepción no fue como la de nosotros, que se unen las células de dos seres humanos. Entonces, podríamos decir que María fue solamente un recipiente y que de ella no se tomó nada, ni ADN, ni células, ni nada. ¿Se podría decir así? No, porque si no, no sería la naturaleza humana. Pero entonces ahí, ¿cómo encajamos la parte de que dice que no heredó la corrupción humana? Ahí donde se interrumpe con el padre, y bueno, con la madre y el padre. Oh, ok. ¿Sí? Ahí se interrumpe esa línea donde solamente está la parte de María. Les digo, es incomprensible porque, bueno, no nos va a dar y podamos tener muchos argumentos, pero la escritura es sencilla, que Jesucristo fue concebido del Espíritu de María, ¿verdad? Inclusive cuando Dios en Génesis 3 le da la promesa, le dice de tu simiente, ¿verdad? Entonces tenía que ser así, ¿sí? Nada más fue la línea interrumpida en donde no hay como padre, como tal humano, y entonces se interrumpe y entonces no se hereda esa parte. Es de la única manera que la podemos explicar un poquito. Te tomo la estudio más y si algo puedo profundizar más en la explicación, pues sin duda lo aclaro. Pero es de la única forma que inclusive estuve estudiando eso y pues es un milagro, por eso es algo milagroso y misterioso y incomprensible hasta cierto punto. ¿Alguien más, hermanos? Ay, Vicky, ay, Vicky. Échale, Vicky. Es que yo no entendí muy bien cuando explicó algo de Adán. Ajá. O sea, ¿Jesús tiene ascendencia o es de la simiente de David?
por parte de María, Ajá, sí, y entonces él no es hijo de Adán. no, refiriéndose al hombre. ¿Cómo? Ah, a ver, déjame ver si me puedo explicar. O sea, en la parte que ahorita comentaba Lidia, es en la que la manera en cómo Dios engendra al ser humano se haya interrumpida en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en donde solamente a través de la mujer, ¿sí? Es concebido nuestro Señor Jesucristo con un acto creativo, sobrenatural por el Espíritu Santo, ¿sí? Y ahí es donde pues nace nuestro Señor Jesucristo, indudablemente. Sí. Muy bien. Por eso es que decía, la única, creo que había dicho es que la línea de descendencia de Adán quedó parcialmente interrumpida. A eso me refería, por la manera en cómo fue concebido nuestro Señor Jesucristo. Sí, César. A ver si estoy pues bien. Cuando Adán pecó, Ajá. bueno, cuando Eva comió primero, pero el pecado vino por Adán, por la desobediencia, ¿verdad? Entonces, quiero entender así, si no fue concebido por dos humanos, a hombre y mujer, y fue por el Espíritu Santo y mujer, entonces el pecado no viene por el hombre, o sea, en este caso, bueno, no viene por la mujer, sino viene porque no fue concebido por hombres. No sé si... Más bien no es concebido de la misma manera. Sí fue concebido por el Espíritu Santo, porque si hubiera ido concebido por José y María, ahí sí hubiera nacido con pecado. Pudiera ser, sí. Porque Aunque el pecado vino por Adán, no vino por la mujer, sino vino por la desobediencia de Adán, ¿o estoy mal? bueno, la que pecó O ya fue, me desvié muy duro. sí, la que pecó fue Eva, ¿verdad? Y obviamente dice la misma escritura que fue en Adán todos estábamos representados. Por ¿verdad? eso, o sea, la que pecó fue Eva, pero el castigo fue por Adán por la desobediencia, porque él fue el primero que le dijo que no comieran de ese árbol. Es lo que nos deja la escritura establecido, ¿sí? Que por Adán surgió. Entonces, pudiéramos llegar a esa conclusión que a través de quedar interrumpida la descendencia a través del hombre, pues queda interrumpida ese pecado, ¿verdad? Original, y entonces por eso es que puede ser concebido nuestro Señor Jesucristo sin pecado. ¿Sí? Pues sí, más o menos. Más o menos. Sí, acá Roger. La verdad a mí sí me brinca esa parte, porque cuando habla de hombre, habla de todo el género, de toda la raza, hombres y mujeres. Está hablando nada más del varón. Y Adán y Eva, sí. Sí. Ahí ya se cortó. Ahí está otra vez. Adán y Eva. Sí, Adán y Eva, Fabián y Clarita, mi esposa y yo, los dos heredamos ese pecado. Y el momento de la concepción de Jesús, entonces, si Eva participó de esa forma, ahí en sus genes también iba el pecado, no nada más cuando se interrumpió por parte de Adán. De hecho, dentro de los ancestros o antecesores, pues de María y de José, vemos que hay tanto una prostituta como una moabita, ¿verdad? Entonces, vemos que ahí está el pecado todavía en esas familias, en esa descendencia. Y la verdad sí, hasta ahorita me puse a pensar en eso, no, mi mente sí no alcanza para o entender lo que dijo la hermana Lidia, que así yo lo concebía, que Eva nada más fue como María, perdón, fue como alguien que prestó
su vientre, igual que ahora con la inseminación artificial, o nada más fue como esa incubadora, vamos a decir, porque si no hubiera heredado el pecado, a lo mejor no de la línea del varón de José, pero sí de Eva, de María, perdón, gracias por la ayuda idónea que tengo. Y además, yo creo que de ahí se toman la iglesia tradicional para sacar varias herejías, y una de ellas es que el Espíritu Santo es el esposo de María, y otra que María fue concebida sin pecado y que no conoció pecado y que ella fue inmaculada y todo eso. Entonces sí, siento que es una doctrina muy profunda que sí habría que estudiarla un poco más. Sí, claro, y era lo que les mencionaba, o sea, es para nosotros un poco incomprensible, creo que todavía no entramos aquí, en que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, ¿no? Entonces, bueno, ahí solamente nos tendríamos que limitar a lo que dice la palabra de Dios para no entrar a lo mejor en ciertas suposiciones o filosofías que nos pudieran desviar un poquito de lo que dice la Escritura. ¿Estamos, hermanos? Muy bien. Entonces, la siguiente parte de la declaración de fe dice lo siguiente: nuestro Redentor actuó en sus dos naturalezas, humana, divina, y a través de ellas, de maneras apropiadas a cada una, siendo ambas naturalezas preservadas y ninguna disminuida por la otra. Es decir, hermanos, nunca vemos en la Escritura a Jesús quitándose su naturaleza divina para mostrar la humana o viceversa, sino que nuestro Redentor actuó en sus dos naturalezas, humana y divina, y a través de ellas de maneras apropiadas a cada una de ellas, siendo ambas naturalezas preservadas y ninguna disminuida por la otra. Ya vimos ejemplos de la naturaleza humana, ¿verdad? En donde a Jesús hallamos durmiéndose, descansando, ¿verdad? Pero también vemos ejemplo en cuanto a su naturaleza divina. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9 nos muestra que nuestro Señor Jesucristo conocía los pensamientos de los fariseos. ¿Alguno de ustedes conoce mis pensamientos, hermanos? No, ¿verdad? Y qué bueno, gracias a Dios por ello. Pero también vemos, por ejemplo, a la mujer samaritana que le dijo cuántos esposos había tenido, ¿verdad? Sin siquiera preguntarle. Pero también vemos, y eso muestra la omnisciencia de nuestro Dios. Por otro lado, vemos los milagros de Jesucristo. Por ejemplo, calmando la tormenta. ¿Quién de ustedes ha podido calmar una tormenta? Literal. No los problemas que tienen en casa, hermanos. Eso es otro boleto. Estoy hablando del mar, que estuvieran en una tempestad y solamente le dijeran al mar: calma, enmudece, cállate, y se calmara el mar. ¿Quién de ustedes ha podido hacer eso? ¿Quién de ustedes ha podido caminar sobre el agua, sobre el mar? ¿Quién de ustedes ha podido alimentar a 5,000? Si con 3 o 4 después andamos chillando de que ay, no tengo para darles de comer y andamos sufriendo y por eso ya no quiero más, ¿verdad? Imagínate, Jesucristo alimentó a 5,000 y más, porque solamente cuenta a los hombres, eran muchísimos más y con bien poquito. Y también otra manera en que lo vemos es resucitando a Lázaro de la muerte, y ahí muestra su poder, que solamente Él podía hacerlo. Y hermanos, ¿quién es la única persona que puede perdonar pecados? Y Él lo dijo en varias ocasiones, perdonando los pecados, y por eso es que los fariseos lo querían matar, ¿verdad? Inclusive Él dijo que Él era la vida,
que en Él estaba la vida, inclusive que oráramos por su nombre, ¿verdad, hermanos? ¿Quién de aquí puede decir, hermano, ora por mi nombre? Como en algunas otras religiones establecen. No, por nadie, ni aunque fueras el más santo aquí de la congregación, nadie puede nombrarte para que seas un intercesor delante de nuestro Dios el Padre, nadie. Y entre muchas otras afirmaciones, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo dijo y que solamente alguien que es Dios las puede hacer. Y ahí es donde nosotros demostramos la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Sí, por allá querían decir algo. Sí, también nos mostró en aquel tiempo su naturaleza divina cuando resucitó, que les dijo, no me toques porque estoy sí, ahí mostró su naturaleza divina de él y pues antes pues la de humana. Ok, cuando resucitó, ¿verdad? Ahí tenemos esa escena en la palabra de Dios. Entonces, por tal motivo, hermanos, nosotros creemos que nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, nunca se despojó de su naturaleza divina en este mundo, quedándose solo con la naturaleza humana, sino que al paso de Jesús en esta tierra siempre mantuvo sus dos naturalezas y ninguna opacó a la otra. Por consiguiente, vemos en los relatos bíblicos la manifestación de esas dos naturalezas. ¿Sí, hermanos? Eso es claro en las Escrituras. ¿Cómo funciona todo eso? Pues ahí sí podemos a lo mejor, nuestros cables se nos van a fundir, pero lo que sí es que es muy claro que Dios, el Hijo manifestó su naturaleza humana y su naturaleza divina, ¿sí? Ahora, ¿qué dice Marcos capítulo 4, hermanos? Versículo 35 al 41, para ver esta parte de la declaración de fe. Sí, Gabo, yo quiero participar en algo. Nada más aclarar que cuando dicen Filipenses que él, siendo en forma de Dios, ¿verdad?, dejó su trono, no es que se despojó de su deidad, sino que dice se despojó de sí mismo. Por lo que dices ahorita, que en ningún momento fue disminuida ninguna de sus dos naturalezas. Así es. Sí, claro, en el contexto tiene otra connotación esa parte de la Escritura. ¿Qué entonces dice, hermanos? Marco capítulo 4, versículos 35 al 41. Ya estamos casi en la recta final. Marcos 4, 35 al 41. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudécete. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían al uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Excelente. Y ahí vemos las dos naturalezas, ¿verdad?, tanto divina como humana. Y en Lucas 2:52
nos dice acerca de la naturaleza humana. Mientras tanto, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. Ok, excelente. Ahí nos dice, ¿verdad? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Ahí está la naturaleza humana. ¿Que es incomprensible? Sí, yo me apunto en eso. Es incomprensible, pero así lo es. Y lo tenemos que creer, hermanos. Que sea incomprensible no significa que lo tenemos que rechazar, si es muy claro a través de la palabra de Dios. Y la última parte de nuestra declaración, hermanos, dice que sus dos naturalezas, humana y divina, están unidas y encuentran expresión en la persona del Hijo Eterno. Y así pues, nuestro Señor Jesucristo, Dios, el Hijo encarnado, es completamente Dios y completamente hombre, capaz de ser nuestro Salvador, como decía Lidia hace rato, nuestro Salvador todo suficiente y el único mediador entre Dios y el hombre. Por lo tanto, hermanos, y esto es muy importante, lo que haga cualquiera de sus naturalezas, lo hace la persona de Cristo. ¿Sí? Por eso es que decíamos que es una sola persona. Debemos afirmar que todo lo que es verdad de la naturaleza humana o divina es verdad de la persona de Cristo. De modo que Jesús puede decir en Juan 8:58, antes de que Abraham naciera, yo soy. Él no dice, antes de que Abraham naciera, mi divina naturaleza existía. Porque Él es libre para hablar acerca de cualquier cosa realizada solo por su naturaleza divina o solo por su naturaleza humana como algo que Él hizo. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo para nosotros comprenderla un poquito, es que si yo escribo una carta, aunque mis pies no tienen nada que ver con la escritura de la carta por los dedos de mis manos, yo no le digo a la gente, mis dedos de las manos escribieron la carta y mis pies no tienen nada que ver con ello. Yo no digo eso, aunque es una verdad. Yo simplemente digo, yo escribí la carta. ¿Sí? Entonces eso es verdad porque todo lo que hace una parte de mi ser, lo hago yo. De modo que Cristo murió por nuestros pecados. Aunque solo su cuerpo cesó de existir y de funcionar, Cristo como persona fue el que murió por nuestros pecados. ¿Sí? Esto es una forma de afirmar que cualquier cosa que se pueda decir de una naturaleza o de la otra, se dice de la persona de Cristo. Por eso es que en ciertos pasajes de la Escritura, nosotros vemos a Jesús diciendo, ahora dejo de nuevo este mundo, ¿verdad? Y vuelvo al Padre. O también diciendo, ya no voy a estar más tiempo en el mundo, como en Juan 17 y en Juan 16 ustedes lo pueden leer. Pero al mismo tiempo Él puede decir, estaré con ustedes siempre, como dice Mateo 28. ¿Sí, hermanos? Todo lo que hace una naturaleza, lo hace la otra, lo hace la persona de Cristo. ¿Sí? Sea la naturaleza divina o la naturaleza humana, lo hace la persona de Cristo. Así pues, nuestro Señor Jesucristo, Dios el Hijo encarnado, dijimos, es completamente Dios y completamente hombre, capaz de ser nuestro Salvador, todo suficiente y el único mediador entre Dios y el hombre. De modo que si Jesús no es completamente Dios y completamente hombre, hermanos, no tenemos salvación. Y al final, tampoco cristianismo. No es accidente que a lo largo de la historia los grupos que han abandonado la creencia en la plena deidad de Cristo no han permanecido por mucho tiempo dentro de la fe cristiana, sino que se han descarriado, hermanos.
Y por eso es una fuerte manera en la que Dios nos habla a través de Primera de Juan, que nos dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre, refiriéndose de su encarnación. Y también en Segunda de Juan leíamos que cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Eso es lo fuerte de esto, hermanos. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y en conclusión, hermanos, esta parte de la declaración de fe nos describe el milagro más extraordinario y maravilloso de toda la historia humana, porque inclusive sobrepasa el acto de la creación misma. ¿Y por qué digo eso, hermanos? Pues porque es incomprensible para nuestra mente limitada que el eterno, el omnipresente, el omnipotente, el omnisciente, santo e infinito Hijo de Dios pudiera tomar un cuerpo humano y unir toda su naturaleza divina con toda la naturaleza humana para siempre, la cual permanecerá por toda la eternidad como el más profundo de los milagros y el más profundo de los misterios del universo. Y eso es lo que nos debería de llenar de asombro también, hermanos, porque eso, híjole, yo no sé cómo exactamente sucedió eso, pero lo creo, porque lo dice la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Y por último, entonces, vemos esas dos citas bíblicas para terminar, que refuerzan esta parte de la declaración de fe. Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Quién lo tiene? Dice Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y este es un pensamiento que vuela a mi cerebro. No sé si ustedes opinen lo mismo, hermanos. Imagínense, ¿quién aquí dice que es el que sustenta todas las cosas? Jesucristo, ¿sí? Ahora imagínate esta imagen: Jesucristo naciendo, siendo bebé. ¿Quién sustentaba todas las cosas del universo? Él mismo. Eso es para volar el cerebro, pero es una realidad. No lo podemos negar. Así es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Y Hechos, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios: Jesucristo el hombre. Jesucristo el hombre. Ahí está haciendo el énfasis, ¿verdad? El hombre. Tenía que ser así, ¿verdad? Para después lo que vamos a ver, si Dios lo permite, en cuanto a la salvación. Y híjole, esperemos que Dios nos ayude y estén orando por nosotros, hermanos, para que no nos volvamos locos al estudiar esto. ¿Alguna duda? ¿No? Gracias a Dios por ello, hermanos, porque me ponen a temblar cuando tienen dudas. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros y nos has ayudado
a aprender un poquito de esta doctrina que es bíblica, está en tu palabra, Señor. Que nuestra mente no puede comprender completamente, pero la creemos con todo nuestro corazón. Que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Y que al hacerse hombre, no perdió ninguno de sus atributos como Dios. Pero también, siendo hombre, tenía todas las debilidades que tiene el ser humano, pero sin pecado. Es algo que no podemos entender, Señor, cómo sucedió de manera exacta eso. Pero tu palabra lo dice que así fue, que fue concebido de la Virgen, del Espíritu Santo, que dio a luz a Emmanuel, Dios con nosotros. Y así lo creemos, Señor. Ayúdanos a que en esta semana podamos digerirlo un poquito más, a que podamos entenderlo un poquito más, a volverlo a estudiar, a repasar los textos, a meditar en ellos, y que sea tu Santo Espíritu, Dios, el que nos ayude, porque esto no se puede entender con la mente humana, sino solamente con la mente de Cristo, que ha sido puesta en nosotros. Así es que ayúdanos, Señor. Queremos adorarte en espíritu, pero también en verdad. A través de tu palabra te adoramos y queremos adorarte tal como tú eres, así como te describe tu palabra. Y te damos gracias, bendito Cristo. Gracias porque te humillaste a ti mismo haciéndote hombre, como uno de nosotros, pero sin pecado. Gracias porque a través de eso viniste a salvarnos de la condenación en la que estábamos, yéndonos camino al infierno. Pero te damos gracias por tu infinito amor, por toda tu misericordia, por toda tu bondad. Te alabamos y te exaltamos. Damos honra y gloria solo a aquel que la merece. A ti sea toda la gloria, Señor. En Cristo Jesús.